Claves psicológicas para combatir la depresión. La depresión es una enfermedad en la que predominan los síntomas afectivos como tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Aunque en mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo. Afectan a la memoria, concentración y la atención, de la voluntad o incluso físicos, por lo que podría hablarse de una afectación global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en el estado emocional. Es importante distinguir estos cambios patológicos de las variaciones normales del ánimo, que vienen dados por la persistencia de la clínica, su gravedad, la presencia de otros síntomas y el grado de deterioro en la actividad diaria normal y social que lo acompaña. A pesar de que la mayor recomendación siempre es ser asistido por un especialista, aquí queremos regalarte algunos datos psicológicos que puedes aplicar de forma paralela y además te ayudarán a combatir la depresión de una forma efectiva. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Acude a terapia. Una de las principales formas de salir de la depresión y tratar el problema de raíz es contar con la ayuda de un profesional de la salud mental. Además, debes saber que su trabajo será esencial si quieres combatir la depresión grave. De esta forma, para superar una depresión, deberás acudir a un tratamiento que te dará todas las herramientas para dejar atrás la tristeza y todos los síntomas de la depresión y ansiedad. El tratamiento se suele basar en buscar el origen del problema para no ignorarlo y poder afrontar el conflicto que exista para lograr salir de la depresión. Dato número 2. Agradece. Agradece todo lo que tienes. A pesar de que parezca propio de las personas religiosas, este pequeño gesto puede cambiar la percepción sobre tu vida actual. En muchas ocasiones la depresión existe porque no valoramos todo lo que tenemos. Por ello, es esencial que para saber cómo curar la depresión, agradezcas todo lo que te rodea. Dato número 3. Asume nuevos retos. La depresión hace que lo veamos todo de color negro. Por ello, para vencer la depresión será vital intentar establecer nuevos retos, así como proponerte algunas pequeñas metas para demostrarte tu valía. Pero debes hacer que estos retos sean completamente asequibles y dejar de lado el perfeccionismo para poder ver todos los efectos de cumplir con tus retos. Dato número 4. Practica ejercicio. Mente sana en cuerpo sano. Además de mantener el cuerpo en forma, hacer ejercicio de forma regular y adaptándolo a las condiciones físicas de cada persona, ayuda a mantener un buen estado de ánimo, gracias a que ayuda a generar endorfinas, también conocidas como la hormona de la felicidad. Es por eso que en muchos tratamientos para combatir la depresión se recomienda fehacientemente practicar algún tipo de deporte o habituarse a realizar ejercicios regularmente. Dato número 5. Visita la naturaleza. La luz del sol y el color verde son equilibrantes naturales, es decir, ayudan a que el organismo restablezca los niveles hormonales ideales para mantener un buen estado de ánimo. Por ello, es importante buscar el contacto directo con la naturaleza en entornos en los que pasa el tiempo de forma más o menos regular y sin ninguna otra distracción. Tanto es así que según diversos estudios, uno de los mejores métodos para superar una depresión, tanto solo como junto a un especialista, es intentar acudir a la naturaleza y disfrutar de todo su entorno de forma regular. Dato número 6. Aprende a respirar. Cada célula del organismo necesita oxígeno, pero la mayoría de las veces el ser humano respira de forma completamente automática y sin ser consciente de que es un acto vital que requiere cierta atención. Es decir, se tiende a respirar simplemente para sobrevivir, lo que muchas veces impide que el cuerpo se oxigene correctamente y en consecuencia aumenta la presión y el estrés. Tanto es así que en la mayoría de los casos las personas con depresión suelen respirar de una manera superficial.
Aunque parezca increíble, la realidad es que una de las maneras de saber cómo ayudar a una persona con depresión será haciendo que ésta aprenda a respirar de una manera mucho más profunda y consciente. Además, una forma efectiva de subirte el ánimo cuando la tristeza te invade es justamente realizando ejercicios de respiración. Dato número 7. Relaciónate con otras personas. Estar con otras personas nos reconforta y nutre. Por ello, para superar una depresión, es muy recomendable invertir tiempo en relaciones en las que uno se sienta querido y aceptado. Por extensión, no vale la pena pasar demasiado tiempo con quien sintamos lo contrario o con las conocidas personas tóxicas. Tanto es así que uno de los pasos para salir de la depresión más esenciales será justamente alejarte de las personas que te hacen sufrir y te restan y crear nuevos vínculos que sean mucho más sanos. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. Medita. La meditación no es una abstracción ni una vía de escape. Es un elemento regulador natural que equilibra y aporta claridad y sosiego, presencia y claridad. Un estado depresivo es un estado de ausencia. La persona no está aquí, sino perdida en sus ensoñaciones, en sus miedos y pensamientos limitantes. La meditación ayuda a clarificar estos estados perniciosos y es una medida fundamental de higiene emocional y mental. Por ello, esta es una gran herramienta para superar la tristeza y vencer la depresión en todos sus sentidos. Dato número 9. Visualiza pensamientos positivos. Una de las imágenes de depresión que más nos viene a la mente cuando estamos en ese estado es justamente aquellos traumas o recuerdos con los que lo hemos pasado realmente mal. Por eso, para superar una depresión o salir de ella, es esencial sustituir estos recuerdos por otros momentos felices de nuestro pasado. Debes saber que ya no eres esa persona y que volver a esos instantes no te ayudará. Por lo contrario, acudir a ellos te frenará en tu evolución personal y profesional. Dato número 10. Sal de tu zona de confort. Una de las maneras más efectivas para saber cómo afrontar la depresión es justamente intentando tener nuevas experiencias en nuestra vida. Por ello, tienes que esforzarte en salir de tu zona de confort y experimentar nuevas sensaciones. A pesar de que para alguien que sufre depresión es más difícil hacer este paso, el esfuerzo valdrá realmente la pena. Dato número 11. Dedica más tiempo a lo que te gusta. Es normal que ante una depresión no tengas ganas o no te motive a realizar cosas que antes disfrutabas. Intenta recordar aquello que más te divertía y dedica un rato a hacerlo. Solo intentándolo poco a poco te ayudará a combatir la depresión. Muchas personas creen erróneamente que estar deprimido es algo que se elige o que es necesario tener una actitud positiva. Los amigos y seres queridos suelen frustrarse o no entienden por qué una persona no puede salir de esta situación. Incluso pueden decir que no hay razón para que él o ella se deprima. La depresión es una verdadera enfermedad mental. Las personas con depresión no pueden simplemente decidir dejar de sentirse de esa manera. A diferencia de una tristeza o preocupación típica, la depresión se siente abrumadora y desesperada. A pesar de lo difícil que puede ser padecerlo, siempre tenemos a la mano herramientas que nos permiten sobrellevarla y controlarla. Todo se basa en la aceptación y voluntad de quien la padece para superarla por completo. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.